Darío tema dólar. tomó el cafecito, ya puede empezar a hablar. Sí, y aparte ya pasaron 20 minutos de la apertura ahí de mercados, ¿no? Sí, ahora que sí. chequear algunos datos. Todavía el minorista está, de hecho, un poco más abajo, está a 30,50, está todo reaccionando muy leve, pero va a ser un día importante. ¿Por qué? Porque esta semana se gastaron 1.617 millones de dólares en contener el dólar, que el dólar ayer volvió a subir. Ayer se gastaron 800 millones de las reservas en forma de subasta para los grandes bancos y volvió a subir igual, terminó en 30,69, 30,71, depende el banco, pero era el promedio y encima ayer se usaron 3 veces esa modalidad de salir a vender dólares. El titular del Banco Central, Luis Toto Caputo, 3 veces le dijo al mercado, bueno, no quiero que suba más el dólar, pero se usaron 800 millones de dólares y le decía 1.600 en la semana. Más o menos era Sturzenegger. Época Sturzenegger, donde había una importante cantidad de millones de dólares de gasto de uso de reservas para mantener el tipo de cambio. Por eso es lo que de afuera se ve como una vulnerabilidad. De ¿Hoy hecho, hay una cifra estimada de licitación o no, en dólares? Y en realidad habían dicho que podía el gobierno volver a salir con lo mismo que estos días. Había usado 300 anteayer, después le había quedado 200, por eso terminó usando 800. Se dice que el Banco Central va a tratar de mantenerlo ahí, el dólar, que no suba mucho más. El tema es cuánta presión tengan. ¿Por qué? Porque una buena parte de la renovación del EVAX del otro día de la no renovación, es decir, de los pesos que quedaron dando vueltas, fue para dólar. Y una buena parte se esperaba que vayan a otras nuevas herramientas, que más que nada una que se llama LELIQ, otra que se llama Novak, llamados muy importantes de los bancos, del Banco Central de los bancos, para que acepten otra nueva forma de canalizar los pesos, que sería a través de estas Novak, que son otra forma como las LEVAC. Pero es complicado pensar quién maneja las finanzas hoy en el país. ¿Por qué? El secretario de Finanzas es Santiago Bausili, es hombre de Caputo, que se fue al Banco Central. Bausili quiere ir al Banco Central, pero no le encuentran reemplazante. Es un momento delicado para las finanzas del país, sobre todo porque es mucho más rentable estar en el sector privado. El FG es el gran fondo que tiene el país, que es el de la ANSES, que perdió en dólares 16.000 millones de dólares en los últimos meses. No estaba encontrando reemplazante porque renunció hace algunas semanas quien era el titular. Ahora lo encontró, pero todavía no lo anunció y no asumió. Pero lo cierto es que las finanzas no las maneja Duhovne, que era la parte más floja que tenía. Las maneja Caputo. Y hoy, día importante para el dólar de nuevo, porque aparte tenemos el dato que vamos a repasar en un rato, de inflación que impacta. ¿Por qué impacta? Porque es más elevado, o se espera que sea más elevado de lo que esperaba el FMI. El FMI, que está en la Argentina y que está monitoreando eso. ¿Y qué le puede pedir el FMI a la Argentina si no cumple con el dato de inflación? Bueno, entre otras cosas, que apure lo que es la reducción del gasto, y también que puede empezar a limitarle lo que es el uso de reservas. Por eso todo eso puede impactar en dólares. En el dólar todavía no se sabe qué es lo que le va a decir o cuál va a ser el reto del FMI a la Argentina. El FMI ya demostró en varias oportunidades que apoya fuertemente a la Argentina y que le puede seguir perdonando ciertas cosas, pero en la inflación se había puesto un poco más duro. Hay que ver, porque en un rato repasamos el dato de inflación, pero eso viene complicado e impacta en el dólar. Si quieren, tuvimos... Dato de inflación. Dale, queremos. Se conoció el dato de julio, 3,1%, y vamos a repasar los rubros, porque es ahí la clave de lo que pasó con la inflación en el mes de julio y en el año, les diría, donde ya hay un acumulado de 19,6% de inflación. De enero y julio. a julio. Transporte, ¿no? Fue la gran incidencia de inflación. Transporte arriba del 5%, el resto de los rubros por ahí que más subieron, o el segundo y tercer rubro, uno tiene que ver con entretenimiento y demás, pero el cuarto rubro que más subió, y es el que más impacta, es alimentos, 4%, 4,1% creo, arriba del nivel general, y ahí acá vamos viendo 19,6% les decía en todo 2018,
Pero hay, ¿se recuerdan que 31 y pico el interanual, ¿no? Julio contra julio. julio contra julio, sí, 31,2, si no me equivoco. Lo que empieza a complicar es lo que este gobierno empezó a decir que medía, que es, separa los precios regulados o que puede regular el gobierno, tarifas, transporte, naftas. ¿Por qué? Porque en su momento, en 2016, decía, hay una parte de la inflación que es solo por adecuación, sinceramiento de precios, decía. Y lo otro no es inflación. Quería mostrar que no había inflación posta en la Argentina, que no tenía que ver con quién sube los precios y demás. Bueno, ahora está dando que esa otra inflación, la de la verdulería, la de la ferretería, es más alta y está siendo muy alta. Se llama inflación núcleo y eso es lo que no baja. Entonces, cada vez que sube... ¿Cuánto fue la inflación mayorista de julio? La inflación mayorista de julio no recuerdo, pero había sido bastante elevada, se conoció hace unos días, creo que estaba alrededor del 4,5%, ahora no recuerdo ese dato. ¿Por qué? Porque había sido del 6 y pico en junio, claro, casi 7% en junio. Julio se me escapa, porque ahí sí impacta fuerte combustibles, claro, porque es de los grandes los compradores, y las tarifas en general. Algo que va a impactar en agosto entonces, donde aumenta transporte, donde aumentaron los combustibles y donde aumentaron las tarifas de nuevo. En transporte fue uno de los rubros que más aumentó, fue el rubro que más aumentó en julio sin haber tenido tarifazo. Un tarifazo hecho y derecho, digamos, puede haber impactado en ciertas cosas, pero no hubo tarifazo. El tarifazo había sido en junio. La última actualización, recuerdan que Dietrich había anunciado en febrero y ahora vienen en agosto, en septiembre y en octubre. En un rato repasamos cuánto gastás vos en una semana que estás del otro lado en transporte. Tema inflación, ahora sí el gran debate que va a ser si en estos meses pasa el 3% en agosto, por ejemplo, y ahí empieza a no cumplir con lo que dice el Fondo Monetario Internacional. Bien, Darío. Muchísimas gracias. Actualizamos 30-50 entonces. 30-50 al minorista. En algunos bancos privados 30-70 está. Sí. Yeah. En algún rato se puede actualizar eso. Gracias. Gracias, Darío. Por favor.